capítulo 48, y lleva por título Dios reprende la infidelidad de Israel. Amén. Isaías capítulo 48, vamos a leer el versículo 17 únicamente. Amén. ¿Lo tenemos todos? Lo leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová tu Dios, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Amén. Glorifiquemos a Dios, hermanos. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. ¿Pueden tomar sus asientos? La palabra de Dios nos habla en este versículo. Dice, yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Amén. Cada uno de nosotros, antes de llegar a este camino precioso, al que nos lleva para vida eterna y salvación, amén, trazamos allí en el mundo nuestro propio camino. Un camino bajo maldición por causa del pecado original, así que está escrito en Génesis capítulo 3, por causa de maldiciones genéticas, generacionales, hasta la cuarta generación, esas maldiciones de nuestros padres, nuestros antepasados. Así caminábamos sin Cristo, amén, bajo maldiciones, bajo ataduras, bajo idolatrías, bajo hechicerías, porque en el mundo conocemos que aquellos que no tienen a Cristo no tienen el conocimiento de lo que están haciendo, amén. Y así tuvimos nosotros. Hablo en nuestro ámbito espiritual de ataduras fuertes, hermanos. No solamente es el vicio, no solamente es de la idolatría de los santos. Hay gente que pasa dolores muy fuertes al punto de llegar a depresiones desde el comienzo, desde la concepción, como se ha hablado de la palabra de Dios, desde el vientre de la madre, bajo maldiciones, amén. Que si no se llega a los caminos de Dios, que si no está Cristo en la vida de la persona, se vive bajo todas esas maldiciones, en angustia, en dolor, en tristeza, que muchas veces hay personas que ni siquiera saben por qué, pero ahí va la palabra de Dios que habla claramente esas maldiciones genéticas y generacionales, amén, por aborrecer a nuestro Padre, porque muchos tienen el conocimiento, muchos se han apartado. Muchos han sido criados bajo idolatría, santería y todas aquellas cosas que son ataduras muy grandes, de las cuales es necesario que al llegar a los caminos de Dios renunciar. Hay muchos videos para la audiencia que está escuchando esta palabra de meditación. Muchas veces se menciona el renunciar por nuestra boca, amén, a todas aquellas cosas y por qué es necesario. Hay personas que dicen, bueno, pero mi padre no lo conocí. No conocí a mi madre, fueron criados por los abuelos, fueron abandonados, y bajo todas aquellas cosas hay tristeza, hay amargura, y todo aquello, si no hay una sanidad, conocemos por medio de su palabra, todo aquello empieza a contaminar el entorno, la familia, los descendientes, nietos, bisnietos, los hijos. Pero acá la palabra de Dios nos habla y nos exhorta, así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, porque somos nosotros comprados a precio de sangre, la sangre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él dio su vida por cada uno de nosotros, amén. Y dice la palabra, el Santo de Israel, el que habita en la santidad, en la pureza. Por eso su palabra dice que sin santidad nadie le verá, porque el mundo que le aborrece, donde hay mentira, hay condenaciones. Porque la palabra habla claramente que aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado. Y por lo tanto va a vivir bajo servidumbre del enemigo, amén. Porque la palabra de Dios establece claramente que si no se está con Cristo, se está con el enemigo. Amén. Y esto no es para ofender a nadie. Porque nosotros, es primeramente para mí la palabra. Conociendo que si Dios ha permitido que haya podido llegar a su camino, dice la palabra que Él nos enseña provechosamente. Amén. Que te enseña provechosamente. ¿Y saben qué? Dice la palabra hebrea, en la Kadosh. ¿Por qué hablamos muchas veces de lo hebreo? Porque la palabra fue escrita,
el original es el hebreo. Estas son traducciones. Y muchas de las nuevas traducciones han quitado palabras. Por eso es necesario la base. Y siempre se ha dicho en Hechos, para aquellos que están escuchando quizá por primera vez, ¿por qué se habla siempre de lo hebreo? Hechos capítulo 26, versículo 14, habla de cuando Pablo relata su conversión y que el Señor Jesucristo en lengua hebrea le habla: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La lengua hebrea, el original, su idioma, amén. Dice la palabra en la lengua hebrea, en la Kadosh, en la parte que te enseña provechosamente, dice que te enseña por tu propio bien. ¿Y por qué dice la palabra que te enseña provechosamente? Que es por nuestro propio bien. Dice que te encamina. ¿Por qué dice la palabra que te encamina por el camino en el que debes seguir? Porque el hombre y la mujer muchas veces tienden a salirse del camino angosto. Muchas veces la persona tiende, ya conociendo la palabra, si no se está lo suficientemente atento, comienza a desviarse por pensamientos, por emociones, por sentimientos. Cuanto más sin Cristo, viendo trazado un camino que lleva a la perdición. Encaminar es orientar, es guiar, porque nuestro Padre es el que dirige, Él es el que va delante de nosotros, el que lo conoce todo, el Dios omnisciente, omnipotente, el soberano, el creador de los cielos, de la tierra. La naturaleza le obedece y nosotros, por ser su creación, Él pide obediencia y confianza, como lo hablaba al comienzo. Y si dice el que te encamina, es el que dirige nuestros pasos, amén. ¿Por qué lo decíamos? Porque muchas veces, como decía hace minutos atrás, muchas veces tendemos a desviarnos, hermano. Muchas veces se tiende a desviar la vista hacia el costado. Nuestro Padre es el que encamina nuestros pasos, porque Él sabe lo que es mejor para su vida y para mi vida. Él sabe cómo tratarnos a nosotros. Nosotros tenemos nuestros padres terrenales, nuestra familia, a quienes amamos. Pero el amor, dice la palabra, ¿de quién proviene? De nuestro Padre. Si nosotros amamos, es porque, ¿qué tenemos nosotros? Las características de Dios. Si no se hay una sanidad, hermano, si no se hay una sanidad, fácilmente el creyente tiende a desencaminarse, a trazar un propio camino aquí dentro del Evangelio, a trazar atajos que no son provechosos. Porque si al comienzo puede ser de que usted o mi persona quisiésemos trazar un camino y Dios nos libre de eso, el fin es camino de muerte. Cristo es el camino, la verdad y la vida, dice la palabra de Dios. La verdad, la vida eterna. Y muchas veces nos queremos esconder, muchas veces los pasos comienzan a flaquear, dice la palabra de David, y se lo voy a leer en el Salmo, capítulo 94, en el nombre del Señor Jesucristo. Dice, en el nombre del Señor Jesucristo, Salmo 94, versículo 17. Si no me ayudara Jehová, pronto moraría mi alma en el silencio. Si nosotros no buscamos la ayuda de nuestro Padre, el alma tendrá aflicciones y tristeza. Y es amargo el dolor, hermano, cuando se tiene esa carga solo y no se la entrega al Señor Jesucristo. Dice la palabra, cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. Porque nada seríamos sin su misericordia, hermano. David habla en muchos de los salmos que él dependía de Dios, él dependía de nuestro Padre. Ahora, nosotros, ¿cómo estamos delante de la presencia de Dios? ¿Cuál es el camino que estamos caminando? ¿Cuál es el camino que hemos decidido caminar? ¿Y qué pasa en esta hora por nuestros pensamientos? David decía, en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Gloria a Dios. ¿Cuántos pensamientos tenemos durante el día, hermanos?
¿Y cuántos de esos pensamientos son agradables a nuestro Padre? Meditemos solo unos segundos. ¿Cuántas veces nos hacemos mal a nosotros mismos por un pensamiento? Porque quizá no se creen las promesas de nuestro Padre. Porque quizá los ojos están viendo algo. La mente está pensando cosas vanas. Porque si realmente nos alimentáramos de la palabra de Dios, hay promesas grandes. Hay muchos que sufrieron por causa del Evangelio, hermano. Entre todos los pensamientos que tenemos durante este día de hoy, cuente los pensamientos, no digo cuente porque son demasiados, pero desde que usted se levantó en este día de hoy, hasta ahora que hemos podido llegar, ¿cuántos pensamientos fueron gratos a nuestro Padre? ¿Cuántos pensamientos tuvimos en la verdad, en la luz? Y cuando viene algo que no es agradable, ¿realmente prestamos la atención necesaria para desarraigar eso, para orar? Muchas veces no estamos atentos, hermano, en orar. Padre, saca este pensamiento, Padre, con mis propias fuerzas no puedo. Encamíname, oriéntame, para no perderme. David decía, sustenta mis pasos en tus caminos, para que mi pie no resbale, hermano. Necesitamos que Dios dirija nuestros caminos. Y si Dios dirige nuestros caminos, tenemos que estar nosotros conscientes de que vamos a pasar diferentes procesos. Porque hay cosas que a Dios no le está agradando a su presencia. Hay cosas que Dios ve en nuestras vidas y es necesario que empiece a pulir nuestras vidas, que empiece a obrar y a tratar con nosotros para que ese pensamiento, esas cosas que están todavía en el alma, que no han sido limpias porque no se lo permitimos. Porque usted va a escuchar muchas veces que nuestro Padre no nos deja. ¿Y cómo? Si cuando hay pecado no le oímos. Y porque hay pecado es porque nosotros le dejamos. Nuestro Padre no nos abandona ni nos desampara. Somos nosotros mismos los que muchas veces trazamos nuestros propios caminos. Caminos amargos, caminos de dolor, de tristeza y de amargura. Pero Él dice que es nuestra guía en el sendero en el que debemos de caminar. Que nosotros podamos meditar, hermano. Él es el que habita en la santidad, el que busca adoradores en espíritu y en verdad, que confiemos. En estos tiempos hay muchas personas que desestiman cómo estamos viviendo, pero vienen y se aproximan cosas peores. Y si no estamos aferrados y no permitimos que Cristo sane, va a haber una desestabilización y va a haber inconstancia. Y la palabra de Dios dice que la persona de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces no se puede pisar firme el camino de Cristo, donde hay que ser valiente. Muchos caminan con culpa, muchos caminan con tristeza y amargura, porque no pueden sanar, porque no le permiten a Cristo obrar. Y es lo que Él viene hablando hace mucho tiempo. Y sabe que dice su palabra que Él ha venido a vendar a los quebrantados y a publicar, y lo leíamos hace un tiempo en Dorca, libertad a los cautivos. Todavía el Espíritu Santo de Dios está mostrando que hay cosas que causan dolor, que completamente no confiamos, que Dios ha hecho promesas sobre nuestras vidas, pero en medio del camino hay atajos que la misma persona comienza a trazar. Que Dios nos pueda estar ayudando, porque Cristo está dispuesto a guiarnos por este camino. Un camino en el cual nosotros podemos comprender el gozo y la paz que hay cuando hay sinceridad completa en nuestro Padre.
confiamos, hermano, confiamos si realmente, como dice su palabra, perseveramos. Bendecido es aquel en quien confía en nuestro Padre Jehová de los ejércitos. Amén. Amén. Hasta acá sería la palabra de meditación. Es un capítulo, hermano, preciosísimo, porque habla de que Él nos purifica, amén, de que Él tiene que obrar sobre nuestras vidas, pero su palabra dice que Él nos enseña provechosamente para nuestro propio bien. Amén. Amén. Hasta acá sería la palabra de Dios. Vamos a glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.